¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Canal Tributario MX, su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega les doy la bienvenida con un tema, me parece muy importante, las reformas fiscales para 2026 en el sistema tributario mexicano, puntos muy importantes que hay que repasar muchas las veces para analizar sobre todo pues, temas importantes para la empresa, sobre todo su planeación, sus efectos de pago, sus compromisos, la planificación en general, tanto financiera como fiscal, pues se abre a partir de que llegamos al fin de año y que pues bueno, tenemos una serie de cambios que de alguna manera fue pues presentada como iniciativa el pasado 8 de septiembre, inició todo ese proceso legislativo para efecto de pues llevar a cabo la aprobación de estas reformas. Dentro de los puntos más importantes que podemos hacer la referencia, pues es hablar también de los esquemas, beneficios que pueda tener el contribuyente para el ejercicio 2026. Considero importante también considerar que dentro de los beneficios o estímulos o incentivos también que pueda tener la reforma 2026, encontramos efectivamente pues de alguna manera no un esquema tan amplio, pero sí de alguna manera hay algunos que podemos considerar que están en la ley de ingresos, y quiero hacer referencia a los del artículo, sobre todo 19 de la ley de ingresos de la Federación 2026, que refiere sobre todo al tema de autocorrección fiscal. Me parece que cuando se establecen reglas más claras de cómo utilizar pues los esquemas o los beneficios que se puedan otorgar al contribuyente, establecidos tanto en ley de ingresos, en resolución miscelánea fiscal para 2026, pues es mucho más claro el tema de aplicación, inclusive de interpretación para las autoridades y su aplicación pues en el día a día. Entre los puntos más importantes de este esquema, que lo que busca precisamente es incentivar el cumplimiento, el que los contribuyentes en los procesos de facultades de comprobación pues tengan de alguna manera algún tema de beneficio cuando pues hacen la autocorrección de carácter fiscal, es decir, estando sujetos a facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues se les otorgue beneficio en cuanto a alguna reducción de multas, que pudiera ser pues un tema interesante, sobre todo cuando las empresas pues a través de problemáticas de liquidez y además de incumplimiento de obligaciones también fiscales, pues puedan en la etapa de las facultades de comprobación de alguna manera pues tener el beneficio que en este caso ley de ingresos en este esquema pues presenta como un esquema de beneficios de carácter fiscal, que es precisamente que antes del levantamiento del acta final, estando en el procedimiento, pues pueda tener un 50% de reducción de multas que tenga en todo caso de fondo y de forma que establece el Código Fiscal de la Federación, como sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales, como decimos bien, contra contribuciones omitidas o contra también pues omisión de presentación de declaraciones, avisos, etcétera. Entonces este 50% interesante, porque si viene la autocorrección total, pues vendría también un ahorro sustancial, en este caso del 50%, que me parece interesante. Y si es posteriormente, pues bueno, se establece el 40% de reducción, en este caso de multas que establece el artículo 19 de Ley de Ingresos. ¿Cuál es el sentido de establecer precisamente este tipo de beneficios? Pues incentivar precisamente el cumplimiento. Incentivar el cumplimiento por autocorrección dentro del procedimiento de facultades de comprobación, porque obviamente no vino en el periodo de entero y de pago, vamos a decir, pues voluntario por parte del contribuyente, en los términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, pero sí viene cuando pues la autoridad todavía no determina una diferencia de créditos fiscales en el mismo procedimiento, y esto pues es una manera también de que el contribuyente tenga un aliciente, pague sus contribuciones actualizadas, los recargos correspondientes y tenga el beneficio de la reducción. Recordemos que también el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación establece reglas para efecto de
de la reducción de multas, pero veíamos que para la aplicación de estos beneficios había que establecer o estarnos a las reglas de la resolución miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente para ver los beneficios que pudiera tener un contribuyente en estos pues en este tema de facultades de comprobación e inclusive posteriormente aquellas obligaciones que no implicaran o que fueran diferentes a las de pago, y había una clasificación precisamente en cuanto si fueran de comercio exterior, si era en tema de inclusive con algún plazo o prórroga que pudiera pedir el contribuyente, como algunos de los beneficios sobre contribuciones que se pueda pedir ese tipo de beneficios, ¿no? Porque sabemos contra impuestos trasladados, recaudados o retenidos, pues no procede un tema de pago en parcialidades, sino de impuestos que sean propios, ¿no? Que correspondan propiamente pues al tema del bolsillo del contribuyente, como sería el impuesto a la renta, que tenemos que precisamente es uno de los esquemas que más se tienen en ese tipo de reducciones que estamos comentando. Y pues bueno, este esquema de reducción precisamente es a fin de fomentar la colaboración voluntaria dentro de los procedimientos de fiscalización, como lo dice la iniciativa de reforma, en este mismo proceso que pudimos tener la oportunidad de conocer que esta reducción del 50% aplicable, pues siempre y cuando se realice el pago en una sola exhibición, con ciertas reglas y procedimientos también para efecto de poder tener el beneficio de la aplicación de esta reducción. Recordemos que el tema de multas pudiera ser un concepto, pues, yo diría muy importante dentro de lo que sea la determinación de crédito fiscal. Muchas veces las multas de fondo y forma pueden llegar a ser hasta un 50% del monto del crédito fiscal determinado por las autoridades fiscales. Entonces, considero que de aquí es uno de los beneficios que quedan con las reglas claras, que está establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026, tratando precisamente de regular pues este esquema de beneficios para el contribuyente, y con esto, con la finalidad, pues volvemos a decir, de crear un esquema de incentivo, de hacer lo que voluntariamente el contribuyente pueda acceder precisamente a este beneficio. Recordemos que hay algunos otros, como el tema de acuerdo conclusivo por una única ocasión, pues se puede también tener una reducción del 100% si se llega pues a una mediación de carácter fiscal, y las autoridades fiscales también están de acuerdo con el tema del pago de las contribuciones omitidas ya dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, son importantes alternativas, me parece, para que el contribuyente a partir del 2026 pues también pueda planificar y pueda hacer una proyección, pues primero del cumplimiento de obligaciones, pero muchas las veces también por la parte de lo que es el mercado, la falta de liquidez, los ciclos económicos, pudiera tener dificultades. Si tiene facultades de comprobación, y esa es una oportunidad que pueda tener en esa alternativa, pues me parece una buena iniciativa la de establecer con estos porcentajes, que bueno, por un lado sabemos que esa es una de las voluntades también tanto de la iniciativa como de la propia aprobación del proceso legislativo. Sin embargo, me había tocado ver que los porcentajes en algunas reglas misceláneas de otros años atrás, pues sí se otorgaban, por ejemplo, hasta un 100%, ¿no? Entonces, este es uno de los, en ese sentido, creo que este beneficio limita en cuanto a establecer ya propiamente un límite en cuanto al porcentaje aplicable para el mismo, pero me parece a mí interesante que puedan optar los contribuyentes para el 2026 en este tipo de beneficios y esquemas que le pueden servir al contribuyente. Bueno, esperando que la información sea de utilidad, nos vemos la próxima. Muchas gracias.